Bien, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Jorge Espinosa, para los que no me conocen. Hay un grupo bastante amplio en este curso, este webinar que vamos a hacer, esta clase del Camino del Estado. Bueno, para los que no me conocen, yo soy profesor de Tuina de la Escuela de Chicón. Soy uno de los directores también de la Escuela San Bao. Y en todo este proceso de clases, webinar y eso y nuevos cursos para enriquecer un poco más nuestro, todas nuestras habilidades terapéuticas, decidimos hacer este trabajo, ¿no es cierto? Hablar un poco de lo que es el taoísmo. Eh, y además es muy grato trabajar en este curso, ¿no es cierto?, con el profesor Juan, el Chifú, ¿no es cierto?, Juan Manuel Torre de Argentina. Él es el director de la Escuela Chen y de la Escuela de Medicina China Neidán de Mendoza. Eh, Hace aproximadamente unos 15 años que trabajamos juntos. Yo trabajé mucho en la formación también de los alumnos de él en la parte de medicina china, y él también nos ha colaborado mucho en el aspecto de marcial. Estuvo hace muchos años acá con el doctor Wang Yin Chen, también vino a ese seminario, y de ahí decidimos hacer cosas en conjunto. Bueno, por todo el tema, pandemia y todo lo que nos ha pasado, los problemas también que hay, existen en Argentina, no lo hemos podido traer acá. Entonces decidimos hacer esta clase explicando un poco, porque mucha gente cuando uno le habla un poco del taoísmo o el camino del Tao lo ve principalmente como el aspecto más religioso, ¿no es cierto? Uno que está en la medicina china, por ejemplo, la escuela con nuestro nombre, uno de los fundamentos y los pilares de lo que es el taoísmo es el Sambao, ¿cierto? Que son estos tres tesoros que tienen que ver con la constitución del hombre y el Chen y el espíritu, ¿no es cierto? Eh, bueno, y quisimos enfocar, ¿no es cierto?, un futuro curso que queremos hacer corto de 3 meses por esta misma vía, eh, para llevar, ¿no es cierto?, explicar un poco que el taoísmo es mucho más que eso, todos los beneficios terapéuticos que nos puede llevar, tanto como a nosotros como personas, para manejarlo con los pacientes, ¿no es cierto?, en términos de los trabajos meditativos, ser una guía más integral. Eh, es muy enriquecedor. Entonces, bueno, quería hacer esa presentación antes para que él pueda hacer esta primera charla. Eh, yo he tomado cursos con él y la verdad que este curso es algo que siempre quise tener en la escuela. Y, y bueno, y partir con una charla gratuita es siempre mejor, bienvenido, sobre todo para los alumnos. Así que les doy una cordial bienvenida. Ahí ya lo presenta el profesor, ahí se va a presentar él y vamos a partir con la clase. Vamos a terminar la clase y después vamos a dejar un espacio para consultas, preguntas, comentarios, etcétera. Y aprovechen esta instancia que es bien enriquecedor para nosotros como terapeutas y como seres humanos. Así que le dejo al profesor Juan Manuel para que él se pueda presentar y partir con la clase. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ante todo, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder estar aquí con todos los alumnos de Zapao o la gente de Chile, poder compartir lo que venimos haciendo acá en Argentina hace ya varios años. Yo vengo en realidad de la psicología, de profesión soy psicólogo, este, pero toda la vida me apasionó las artes marciales, la filosofía oriental en general. Entonces, vengo estudiando y dando cursos hace más de 20 años. Y hoy hemos, bueno, preparado esto que un poco comentaba Jorge, una clase para, para que podamos comparar la filosofía oriental y los principios fundamentales básicos de esta filosofía milenaria que ha dado origen, entre otras cosas, por ejemplo, a la medicina china, la medicina clásica china, primero con la vida cotidiana y, como decía el profe Jorge, con acercarlo a una visión más integral de la medicina. Yo no sé si me ven porque no puedo ver, ¿me están pudiendo ver a mí? Sí, sí, está todo Sí, ok. sí. Perfecto, bueno, porque claro, no sé qué pasó, como que se me congeló la pantalla. Este,
Así que vamos a comenzar. Ahora les voy a compartir una pequeña presentación. Para los que saben qué es el taoísmo, bueno, va a ser un poco más fácil. Vamos a introducir este, esta presentación. Bien, como les decía un poco, yo vengo más que nada de profesión de la psicología, pero siempre me ha gustado integrar los conceptos básicos, primordiales de la psicología con la filosofía oriental. Yo seguí la especialización de un psiquiatra suizo llamado Carl Gustav Jung, que estudió muchísima psicología, perdón, estudió muchísima filosofía oriental e hizo y tendió puentes con la psicología occidental. Él desde la psiquiatría generó una escuela de psicología llamada psicología analítica, pero la base fundamental de su psicología estaba sostenida epistemológicamente por los conceptos fundamentales de la filosofía oriental, en principio el taoísmo, y no desde el ámbito religioso, sino más bien desde el taoísmo visto como una filosofía de vida, como una forma de comprender el universo. Entonces, y la existencia, ¿verdad? Entonces, estamos aquí hablando aproximadamente del fundador de del taoísmo, o el escritor, aquella persona a quien se le atribuye el... A ver, perdí un poquito la... Ahí está. A quien se le atribuye el origen del taoísmo es el filósofo Lao Tse, que por lo que sabemos nació alrededor del 604, 605, antes de la era común, ¿verdad? Y, perdón, ¿se ve bien ahí o no? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Em, el filósofo, entonces Lao Tse, como les decía, nació alrededor del 605, el 650, antes de la era común. Él, no sabemos bien, la traducción de su nombre significa el viejo sabio, literalmente, la transliteración. Entonces no sabemos bien si existió. Un poco existe el mito de que su filosofía o la compilación de su filosofía viene de una recopilación que hacen una serie de sabios que bajo ese seudónimo escribía determinadas enseñanzas y las juntaba y se enseñaban, pero no se sabe si existió. Existe casi un mito sobre él como una persona que nació ya en un estado de sabiduría muy profundo y con una edad avanzada. Se dice que que cuando nació ya tenía como 78 años y que nació de un ciruelo. La leyenda cuenta que nació de un árbol de ciruelo y ya era un viejo al nacer, canoso, con las orejas muy largas, porque tenía un poder de escucha superior al resto de los mortales, por así decir. Incluso digamos, la leyenda que acompaña su vida nos habla de que vivió alrededor de 350 años, 400 años. Bueno, no sabemos si habrá sido cierto o no, pero lo importante que hoy sí sabemos es que nos llegó su enseñanza y él vivía en estado de Han y cuando durante toda su vida él fue bibliotecario. Era un hombre que al parecer, si es que la historia cuenta fidedignamente los hechos, era un hombre que al parecer era muy estudioso, no solo de los compilados históricos y filosóficos de su tiempo, sino que también buscaba la sabiduría del chamanismo de la época y la atesoraba. De alguna forma se cree que él fue el compilador, él era bibliotecario del estado donde vivía y compiló el libro que hoy conocemos de sabiduría y oracular de I Ching. No sé si ustedes lo conocen, pero yo calculo que sí, porque es un libro muy conocido y tiene introducción del psiquiatra suizo que yo les comentaba hace un ratito, Carl Gustav Jung.
Carl Gustav Jung también tradujo o hizo un prólogo, en realidad, a la traducción de Richard Wilhelm del Secreto de la Flor Dorada, que es un texto milenario también de taoísmo, que habla de la alquimia interna, el Neidán. Y bueno, y todos esos son partes, ¿no? de la parte, si se quiere, como dijo el profesor Espinosa, un poquito más espiritual, un poquito más eh, que deja lo que hoy vemos más occidentalmente desde la ciencia, pero que nosotros vamos a rescatar en este curso, en esta charla, porque lo que queremos es justamente tomar esa visión integral, poder usar los fundamentos primordiales de esta filosofía y usarlos como herramientas para nuestra terapéutica, para nuestro ejercicio terapéutico, ya sea el área en la que ustedes se desempeñen. Algunos elementos de esta filosofía, y yo les diría que el desarrollo después interior que la práctica de esta filosofía genera, pueden ser de muchísima utilidad para su ejercicio terapéutico. Se cuenta que el filósofo chino Lao Tse, o el maestro, como ustedes quieran llamarle, abandonó el estado de Chan enojado con la corrupción, enojado con los problemas de su época, y antes de irse lo agarró un guardia frontera, una especie de gendarme, de policía de frontera, y lo frenó y le pidió que dijera por qué se iba, y él le explicó que se quería ir por el hecho de que no aceptaba, que él no iba a vivir en un lugar tan corrupto como ese estado de China, y que se iba del país para siempre. Hablaron un rato, compartió un poco de su pensamiento y su filosofía, hasta que el guardafrontera, Jin Shi, le dijo que necesitaba que se quedara un tiempo a escribir algo de su sabiduría, porque no podía ser que se perdieran de tan magistral conocimiento, a lo que, como Lao Tse era un hombre totalmente fluido, ¿no? Taoísta, que acompañaba los acontecimientos, no se negó y escribió alrededor de 78 poemas, un poemario, una serie de sutras en donde dejó plasmada su enseñanza. Hoy conocemos toda la filosofía del taoísmo y después el desarrollo religioso a partir de ese evento histórico, en donde quedó atesorado en ese libro que habla del contacto con la naturaleza y del desarrollo de la vida del hombre, y después deja alguna serie de consejos para los gobernantes, para la gente con cargos políticos o con poder. Es como un manual de vida muy pequeño, muy corto, pero que no buscaba, al parecer en su inicio, ser un tratado religioso, sino más bien una filosofía de vida. A ver, quiero compartir, ahí estamos. Entonces, cuando hablamos de Tao, ¿qué decimos, no? Y lo que estamos aquí viendo es que alrededor de la filosofía taoísta se tejen obviamente muchísimas especulaciones, pero tenemos como tres grandes significados de Tao. Por un lado se habla de que es una vía, una realidad, como aquí dice, una vía de la realidad máxima, absoluta, eh, que escapa a la percepción y a la comprensión. Es decir, que nosotros no podemos definirla ni comprenderla con nuestra mente, sino más apenas contemplarla. Un segundo significado del Tao es como esto, la vía del universo, el ritmo, este poder propulsor de la naturaleza que sostiene la vida y todas las cosas. Y una tercera denominación podría tener que ver con esta vía de la vida humana, ¿no? Que se fusiona con el universo. Estas tres definiciones en realidad son una misma. Lo que el taoísmo propone, en realidad, la palabra Tao se traduce como camino, literalmente. Pero cuando nosotros analizamos el ideograma de Tao, tenemos por un lado el ideograma que está compuesto por el ideograma cabeza y por otro lado por el ideograma de caminar, de ir.
Y aquí nos encontramos entonces con tal vez una idea construida que Lao Tse tomó al no poder expresar en una palabra o en un concepto aquello que englobara todo lo que él podía observar del universo, tomó la palabra o el ideograma Tao y lo usó para esto. Él dice, no sé cómo nombrarlo, pero hago un esfuerzo y le llamo Tao. Le llama Tao porque esto significa, de alguna manera, la integración de estos dos ideogramas, tanto cabeza como camino, sería ir consciente, estar presente en la vida, ¿no? Esto de volver a la presencia es una propuesta que desde el inicio, al parecer, cuando vemos que se habla de la palabra camino y se toma la palabra camino como aquel sentido de la vida que no podemos definir, pero en el cual tenemos que estar concentrados y presentes. Esa la propuesta que de alguna manera parecería que hace la filosofía taoísta. Nos llama, nos vuelve a convocar una vez más a la presencia, al vivir la vida lo más consciente posible, ¿no? Lo más en quietud, en calma. Y es a lo largo de los 78 poemas que ustedes que vamos a ir leyendo, y si después hacemos el curso, vamos a ir explicando y vamos a ir conociendo sobre esa filosofía, van a encontrar que siempre hay un llamado a esa quietud, a ese habitar el presente, a volver a la interioridad y encontrarnos con nosotros mismos, dejar de buscar el sentido afuera. Esa parece ser la propuesta inicial del taoísmo. El sentido de la vida no estaría, eh, no lo podríamos encontrar en lo externo, sino que tendría que surgir desde lo interior. Y ya vamos a ver por qué lo dice de esa manera. Las cosas se van construyendo porque es, como les decía, un sistema que a partir de esto mismo que hacía el filósofo Lao Tse, que era buscar y encontrar toda la sabiduría que podía y la recopilaba, él va a darse cuenta y va a plantear en su taoísmo que siempre todo lo que hay sobre el universo y todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con una dialéctica. Es decir, que encontramos en su filosofía siempre dos puntos en oposición. Siempre vamos a encontrar estas fuerzas en oposición que nosotros obviamente vamos a llamar, gracias a ese conocimiento que él deja a partir de la observación, el yin-yang. Y en el tiempo, en su desarrollo, el taoísmo tomó su propio camino. Ya después que el maestro Lao Tse dejara su sabiduría sobre la tierra, el taoísmo como movimiento ha dejado su propia impronta. Y tenemos tres grandes tipos de taoísmo que podríamos estudiar. El primero, o sea, como aquí dice, tres vías hacia el poder del Tao, ¿no? Primero, el taoísmo filosófico, que propone el Wu Wei. El Wu Wei, estamos hablando de esto que yo de alguna manera vengo iniciando y les vengo un poco explicando el taoísmo desde esta postura más filosófica. Wu Wei significa no intervenir, no torcer las cosas, sino que irse adaptando a lo que ocurre desde una quietud interior, ¿verdad? No entorpecer, por así decir, si le quisiéramos dar una explicación más occidental, no entorpecer el curso de las cosas, sino más bien sostenernos e ir viendo cómo nos podemos amoldar a lo que va ocurriendo. Es como una inteligencia nueva la que propone Lao Tse y la que esta línea de taoísmo sostiene y es la que más sigue. Es ese taoísmo que dice, nosotros, desde la postura del aquí y ahora, nos vamos a ir encontrando con lo que pasa, pero desde una quietud, desde una no intervención. No vamos a intervenir en lo que ocurre en la realidad, sino más bien que vamos a ir comprendiendo dónde debemos posicionarnos. Esto nos cuesta entenderlo, por supuesto, desde nuestro lugar occidental, que estamos obviamente preparados para nosotros
hacer que las cosas se den como a nosotros nos gustaría, como nosotros creemos que tienen que ser, y con tales y cuales este, parámetros y modelos a seguir y cierta disciplina, logramos lo que nos proponemos. Pero el taoísmo explica que no siempre es así, que no siempre es de esa manera, que hay una forma mucho más tal vez inteligente y natural de acomodarse a lo que ocurre, siguiendo los eventos y en un estado, si ustedes quieren, de meditación, de armonía, sin entorpecer lo que ocurre. El segundo tipo de taoísmo, como aquí estamos viendo, es este del poder incrementado, vitalizador, que tiene que ver con incrementar, que propone incrementar el chi, la energía vital en el cuerpo. Y para eso usa determinados movimientos que ustedes tal vez conocen con el nombre de Tai Chi o Qigong, y también armoniza, ¿no es cierto?, la mente y propone ese estado de armonía entre el espíritu, el cuerpo y la mente. Ese taoísmo propone que, o sea, también llega al Wu Wei, pero llega desde otro lugar, llega desde ejercicios físicos, respiraciones, distintas técnicas de meditación, a el encuentro con, por así decir, con el sentido, con la virtud del Tao, esa armonía que se alcanza con el universo. Y un tercer taoísmo, que es el que nosotros lamentablemente vamos a dejar un poco afuera de nuestro curso porque no compete, digamos, no tiene que ver con lo que nosotros estamos intentando desarrollar, que es el taoísmo más religioso, ¿no? El taoísmo de una búsqueda religiosa y de una fusión con el todo a partir de un aspecto, si ustedes quieren, más devocional, que por supuesto es una respuesta a cierto público que lo requería, ¿no? Pero que hoy también para nosotros ha quedado medio en desuso en Occidente. ¿Qué encuentra Lao Tse? Aquí vamos a explicar una muy breve introducción al principio de cómo surge estas ideas del taoísmo. Él plantea un método que podríamos denominar sintético constructivo, porque él, a partir de esta dialéctica que yo les refería recién, se da cuenta que todo ocurre a partir de una polaridad que busca naturalmente la integración para dar creación a las cosas. Si voy muy rápido o estoy siendo poco claro, me avisan y vuelvo. Esta dialéctica, esta polaridad que siempre existe en todas las cosas, ya vemos femenino, masculino, la noche, el día, la luz, la oscuridad, ¿verdad? El vacío y lo lleno, él encuentra que se da en todos los aspectos de la naturaleza y que eh, la, digamos, el sentido de la vida y de las cosas y del Tao, o sea, es decir, del todo, se da cuando estas dos fuerzas logran integrarse. Entonces hablamos de dos fuerzas que son opuestas, pero que naturalmente son complementarias, que no podrían existir una sin la otra. Las primeras dos fuerzas que él encuentra a partir de esta observación de la naturaleza en este método sintético constructivo dice, bueno, viene del vacío, ¿no? El Wu Chi es el vacío, es la quietud absoluta del Chi, de la energía. En un principio dice, todo debe haber estado quieto, todo debe haber estado sin alteración, sin movimiento. Ese es el origen de todas las cosas, la quietud absoluta, el equilibrio completo, el no movimiento, cuando todavía no había ni siquiera una, una pequeña manifestación de la energía. Todo era absolutamente quietud. Esto después lo va a comparar, por supuesto, con nuestra vida desde la infancia en adelante, lo que nos pasa, las distintas edades. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más bien si hacen el curso, nos iremos metiendo un poco más en todo esto. Después él dice, debe haber surgido, debe ocurrir el inicio de un movimiento de energía, el inicio de un impulso yang. Es decir, del no ser aparece el ser como un primer impulso vital. Por supuesto que, como les decía recién, esto es absolutamente filosófico, no estamos buscando
digamos, definir nada, sino más bien es una propuesta de comprensión, en donde nosotros nos aventuramos a, por así decir, explorar. ¿Qué es lo que hacía Lao Tse? Él inventa o descubre, por así decir, un proceso de exploración de la naturaleza y de su propia mente, de su propio ser. Por eso habla de una filosofía de vida. Es más que una serie de definición o un conocimiento que de alguna manera se descarga o se imprime como disciplina. Más bien él lo que propone es una forma de pensar. Más bien lo que descubre es un modo de explorar todo lo que nos pasa, lo que ocurre aquí y ahora. Entonces, a partir de este primer inicio del Tai Chi, del movimiento del Chi, es como si ocurre una separación. En eso que era absoluto, sin movimiento, sin opuesto, ocurre un primer vestigio, como una semilla. Ese es el inicio del Tai Chi, el inicio de la búsqueda de un equilibrio de los opuestos, que se separan, pero se vuelven a juntar, se vuelven a reunir. ¿Mm? Em, Se escucha muy bajo, dicen. A ver, Está bien, yo creo. ¿se escucha bien? ¿Ok? Sí, se escucha bien. ¿Y no me acerco el micrófono? Ok. Está bien, yo lo tengo aquí a medio y está bastante bien. Yo, si quieres, te voy viendo los chats, amigo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, a ver si podemos. La mayoría escucha bien. Bien. Yo estoy Bueno, sin audífono y escucho bien. Pero vamos bien. Cualquier cosita ahí la repetimos o lo hacemos después en la serie de preguntas. muy bien, perfecto. Dejamos las preguntas. Entonces, se separan estas dos fuerzas, estos dos opuestos, y por supuesto, como todas las cosas que se separan y que de alguna manera se oponen, generan tensión. Y aquí es donde Lao Tse, al parecer, por lo que nos explica en su poemario, él encuentra que entre la tensión y la calma se va a dar el origen de las cosas, el origen de la vida y de todo lo que ocurre, ¿no? Entre estos estados de tensión, esa otra dialéctica, él ve que en todo hay una dialéctica, entre lo lleno y lo vacío, entre lo sucio y lo limpio, entre lo alto y lo bajo, entre lo bueno y lo malo, entre lo luminoso y lo oscuro, por ejemplo. Y así llega a esta aproximación de una dialéctica que dé origen a todas las cosas, que tiene que ver, por ejemplo, también con la calma y la tensión que se dan entre los opuestos, es decir, la separación y la integración. Todas esas dialécticas como puede ser las dialécticas que nos atraviesan a nosotros. No podemos inspirar mientras exhalamos. Por ejemplo, inspiramos, exhalamos, estamos dormidos, estamos despiertos. Siempre todo él descubre que está atravesado por una dialéctica y que esa dialéctica naturalmente busca una síntesis. Entonces hoy, si lo relacionamos a nuestro tiempo, también podemos entender que el no poder comprender, como muchas veces nos pasa con un pensamiento que se radicaliza, ¿verdad? Porque nuestra formación occidental y nuestra forma de comprender las cosas es un poco más dura, un poco más radicalizada. No podemos ver esta síntesis. Nosotros vivimos en un estado constante de dialéctica, de tensión. Este es el origen del estrés, ¿no? De los estudios de psiconeuroinmunoendocrinología nos lo avisan, nos lo comprueban completamente. Lo que va a ocurrir, cómo va a influir nuestra mente en nuestro sistema neurológico y así en nuestro sistema inmune y en nuestro sistema endocrinológico. Del mismo modo, eso va a tener una respuesta en nuestra psiquis. Entonces, ¿a, a qué me quiero, digamos, dirigir? Es siempre que haya tensión y esa tensión no encuentre una resolución, una calma, vamos a estar en un estado de estrés. Aquí es donde, por ejemplo, Lao Tse nos invitaría a tratar de encontrar un estado de calma, a no hacer nada, a volver aquí ahora, a volver al vacío. Él nos va a proponer, así como lo hace también
el filósofo norcoreano Byung-Chul Han, nos propone un estado de quietud, un estado de búsqueda de la plenitud desde el vacío del pensamiento, desde una propuesta del no deseo, sino de volver al origen, de sentir la plenitud aquí ahora sin buscar en lo externo, como quien se concentra en las causas y no en los efectos. Nosotros estamos entrenados para siempre estar alterando los efectos de las cosas, ¿verdad? En Occidente nosotros siempre buscamos que los efectos se den como a nosotros nos gustaría o a nosotros nos parece que tiene que ser. Pero nos hemos quedado siempre, incluso fíjense, en el ámbito de la salud, siempre estamos trabajando sobre los efectos. Siempre he sido las enfermedades como una forma de comprender los efectos y las causas. Muchas veces las aplicaciones terapéuticas no están hechas sobre las causas. La propuesta del taoísmo como filosofía epistemológica, como fuente, digamos, si ustedes quieren, de comprensión de todas las cosas, es volver a las causas, es volver a nuestro estado de conciencia. Hay una frase del taoísmo que es muy linda que dice, hay que meditar en lo que aún no ha sido revuelto. Es decir, mientras nosotros encontremos cualquier cosa que nosotros busquemos y encontremos en la naturaleza, de la otredad, de aquello con lo que nos relacionamos, ya ha sido revuelto, ya ha sido manipulado por el hombre. Y Lao Tse nos invita a meditar y a sostenernos en aquello que no ha sido revuelto. Entonces la pregunta filosófica sería, ¿qué será? ¿Qué será aquello a lo que por ahí nos invita y nos convoca el filósofo? Esa invitación que hace, ¿qué es lo que no ha sido revuelto? Y entonces un vacío interior. La respuesta va a ser un vacío interior al que debemos llegar a partir de una síntesis entre esto, entre esa tensión, un encuentro de la calma interior que nosotros siempre tenemos, un estado de plenitud en el cual siempre estamos, pero del que decidimos irnos. El deseo y la resolución de la vida muchas veces nos lleva como casi como de forma automática, de una manera, eh, si ustedes quieren, desasertiva, a buscar en el afuera aquello que no estamos viendo o pudiendo encontrar en nuestro interior. Lao Tse nos propone quedarnos en el interior, no irnos. Hay otra frase muy linda en el taoísmo que dice, sin salir de la casa se conoce todo el universo. En realidad nos habla de nuestro estado interior, ¿verdad? De nuestra casa como nuestro cuerpo. Fíjense que desde la medicina china clásica nosotros hablamos de que no hay enfermedades solamente, sino que hay que tratar a los enfermos, ¿verdad? Entonces, esta forma de comprender la naturaleza que tenía Lao Tse, es decir, que no se puede hacer generalidades, sino que hay que buscar las particularidades de la síntesis a la que se puede llegar como un principio de la evolución. Entonces, siempre que hay opuestos y complementarios, tenemos que intentar buscar una síntesis. A ver si puedo... ahí estamos. El taoísmo entonces nos va a proponer esta integración de la dualidad como un proceso de crecimiento y despertar de la conciencia. Este proceso de crecimiento y despertar de nuestra conciencia se va a aplicar no solamente a la vida cotidiana, sino también a todo lo que sea, a todo lo que tenga que ver con lo terapéutico. Ustedes saben que, como decía recién, la psiquis, nuestra mente, nuestra alma está íntimamente ligada, y así lo entienden los chinos, como ustedes sabrán, antes que una estructura material, ellos en su filosofía, en sus fundamentos primordiales, entienden que somos una estructura energética. Entonces está unido el Shen con el Jin y con el Chi, es decir, nuestra energía defensiva, nuestra energía vital, nuestro cuerpo, nuestra parte material, nuestra parte, si ustedes quieren, más sólida, como así también nuestra parte más sutil, más etérea, que puede ser nuestro Shen, está totalmente ligado y van a estar totalmente en comunión para el desarrollo de nuestra vida. El taoísmo plantea esto como una forma de explorar lo que nos pasa y resolverlo. Es decir, a partir de la integración de los opuestos y de la búsqueda de la integración de los opuestos en calma, en equilibrio,
haciendo uso de este, como les decía recién, este superpoder que tenemos los seres humanos, que tenemos de ser conscientes y de poder buscar la calma. Todos podemos buscar la calma, uno sabe, pero nos olvidamos muchas veces porque tratamos de traer desde afuera la quietud y la calma que no logramos, no nos damos cuenta que podemos lograr obtener por dentro. Entonces todo comienza con una inspiración. Nacemos y damos una primera inspiración, ¿verdad? Que nos vuelve conscientes. Y si nosotros hoy nos propusiéramos en este momento alcanzar la calma, alcanzar un estado de calma con una respiración profunda, nosotros podemos encontrar la calma. Y esto de alguna manera el taoísmo lo propone como un ejercicio constante que hay que llevar a cabo. Es decir, la meditación no es nada más que sentarse, ¿verdad?, con un saumerio y una música una vez al día o una vez por semana, sino más bien vivir en un estado de meditación. ¿Qué significa meditar? Estar en el medio. ¿Estar en el medio de qué? De esa tensión que hay entre todos los opuestos y la dialéctica que nos propone la vida constantemente. La integración de la dualidad como proceso de crecimiento interno y externo y despertar de nuestra conciencia aquí ahora. Esa es la propuesta. Eso es meditar y eso es estar aquí ahora constantemente. Así se llega al estado de calma que nos va a dar como resultado una fuerza de plenitud de nuestra conciencia que nos ayuda, no solamente en la vida cotidiana, sino también como terapeuta. Aquí nos metemos un poquito en la parte terapéutica, porque tanto como acupuntores, como médicos, como kinesiólogos, como psicólogos, nosotros podemos hacer una evaluación primera, diagnóstica, de cómo está nuestro paciente. En el momento en el que llega a la consulta y nos empieza a contar aquello que le ocurre, sus dolencias, sus necesidades, sus dudas, nosotros tenemos que ser capaces de evaluar su capacidad de estar presente. Es decir, medir intuitivamente y a partir de no solamente los signos y los síntomas, no solamente lo que podemos ver y lo que refiere el paciente que le ocurre, sino también la sensación que nos transmite a nosotros, lo que nosotros podemos, digamos, absorber y aquello con lo que podemos empatizar, pero fundamentalmente cómo se sostiene él en su presente, con lo que le pasa, qué está haciendo, cómo está gestionando aquello que le pasa, ¿verdad? Aquí es donde el taoísmo nos va a servir como una herramienta, es decir, qué capacidad de habitar su interioridad y su presente tiene mi paciente. Y nosotros con todas las herramientas que nos va a brindar el taoísmo, sobre todo si hacemos el curso más adelante, vamos a tener también muchas herramientas, no solamente prácticas, sino también filosóficas y de un desarrollo interior que probablemente, ojalá, podamos alcanzar, pero siempre, como les decía, como un modo de explorar lo que ocurre. Es una nueva inteligencia que propone el taoísmo, porque es una inteligencia que nos habla y nos refiere todo el tiempo de que hay una realidad más completa de la que nosotros estamos viendo. Es casi una forma de hacer filosofía medio como una filosofía de sospecha, es como si pudiéramos decirnos en todo momento que hay algo que nosotros no estamos pudiendo ver y que completa a la realidad. Entonces, eh, no nos deja equivocarnos, porque nos propone primero la quietud y nos invita a la reflexión antes que a la acción inmediata y reflexiva, como muchas veces nos pasa tanto a orientales como occidentales, que avanzamos y reflexivamente porque creemos que sabemos. Lao Tse dice, no, es mejor no saber que se sabe. En eso se parece al filósofo occidental Sócrates, ¿verdad? Es mejor no saber que se sabe. Es mejor quedarse quieto y contemplar. Allí llegaremos tal vez a una comprensión más absoluta que tiene que ver con meditar en aquello que aún no ha sido revuelto. Es decir, llegar a esa profundidad que completa la realidad, que hace de una realidad más completa, no solo lo visible, sino aquello que no podemos ver, no solo lo que entendemos, sino aquello que tal vez no logramos entender, pero que nos completa la realidad. Es decir, el vaso aquí mismo o cualquier recipiente no tiene ningún sentido si no tiene un vacío. Y nuestra mente, dice Lao Tse de alguna forma,
siempre va a quedar en verlo lleno, en ver la estructura, pero lo que le da utilidad es el vacío. Entonces el ser se vuelve útil por no ser y nos invita a una meditación que siempre es múltiple, que busca la integración, la síntesis de las cosas. Y así nosotros vamos a llegar al paciente, el paciente nos está hablando de un estado de malestar y un estado en el que él refiere bienestar, y nosotros vamos a poder ayudarlo a acompañar su síntesis. Tal vez no logremos llegar a la cura completa, pero sí podemos también desde el taoísmo y desde las herramientas que el taoísmo nos va a brindar y que nosotros podemos transferir a nuestros pacientes, ayudarlo a que lidie mejor con su enfermedad, con lo que le pasa, con lo que le duele, con lo que le acontece, y a buscar sobre todo en las causas internas de cómo llegó ahí. Entonces, es una propuesta más amplia la que hacemos del taoísmo para que el paciente busque un nuevo despertar, una nueva comprensión de lo que le ocurre. Fíjense, aquí tenemos un sutra, el Sutra 38 del libro de el Tao Te Ching de Lao Tse. No sé si, a ver si lo podemos leer. Dice, el hombre debe tener en su interior el vacío, y una vez en ese estado debe mantenerse en quietud. Los seres y las cosas toman forma y surgen a la actividad para volver nuevamente al reposo. Esta es ¿vieron la dialéctica que constantemente Lao Tse descubre en todas las cosas? Dice, todo se da en movimiento y busca siempre la actividad, pero después vuelve al reposo. Así, dice, cumple un mandato. El sabio contempla en ellos las sucesivas mutaciones y los observa tornar a su origen. Todo retorna a su origen. Es decir, todo lo que se despliega y surge y se manifiesta, después vuelve al origen desde donde ocurrió. Dice, volver al origen significa ponerse en reposo. Ponerse en reposo significa cumplir el mandato. Cumplir el mandato significa caminar hacia lo eterno. Caminar hacia lo eterno significa ver en lo invisible. El que camina hacia lo eterno, el que no camina hacia lo eterno, perdón, vive en la confusión, el error y la desgracia. Un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando no encontramos esa calma, esa quietud, ese reposo del cual podemos echar mano constantemente, ese estado de meditación constante, de buscar la calma y la integración de esa tensión de los opuestos en nosotros, vivimos en la confusión y el error, muchas veces en un estado de estrés, que, ya, como ustedes ya saben, nos lleva a una debilidad de nuestro sistema inmune, nos lleva a cometer errores, nos lleva a estar en un estado de irritabilidad y de buscar ciertas cosas para apagar los estados emocionales en los que entramos por no permitirnos la calma que es natural en nosotros. Eso es lo que un poco nos propone también el taoísmo como filosofía, ¿verdad? Dice, el que camina hacia lo eterno es tolerante. La tolerancia conduce a poseer sentido de lo justo. El sentido de lo justo, que es esta integración, esta búsqueda de la integración, le lleva al dominio propio. Es decir, cuando nosotros alcanzamos el sentido de lo justo, es decir, el equilibrio entre los opuestos, alcanzamos el propio dominio. El dominio propio le conduce al sabio, dice, a estar de acuerdo con la ley de la vida. Estando de acuerdo con la ley de la vida, está de acuerdo con el Tao. Y recuerden esto que habíamos hablado. ¿Qué es el Tao? El Tao es el sentido, el camino. El Tao es no solamente todo. Dice, hay tres tipos de Tao. El Tao del cielo, el Tao de la tierra y el Tao del hombre. Juntos hacen un solo Tao. Dice, yo no sé cómo llamarlo, como les decía recién, pero hago un esfuerzo y le llamo Tao, que es este sentido de la conciencia que viaja. Por eso el ir consciente. El ideograma cabeza y el ideograma camino, perdón, ir y caminar como juntos, el devenir consciente sería, por así decirlo. Dice, estando de acuerdo con la ley de la vida, se está de acuerdo con el Tao. Estando de acuerdo con el Tao, se alcanza la inmortalidad. Cuando nos habla de la inmortalidad, probablemente está hablando de una inmortalidad de la conciencia. Y entonces se queda salvo por toda la duración de la vida. Bueno, de alguna manera habla como una supraconciencia, que tal vez no es la nuestra, sino es la conciencia, ¿verdad?,
ya un poquito más religiosa del todo, ¿no? A ver, vamos a pasar. Bien. Aquí entonces refiero de vuelta a una comprensión que nosotros podemos hacer de la filosofía oriental y fundamentalmente el taoísmo, que es una de las más antiguas y las más prolíficas, que es la experiencia, y lo dice Aldous Huxley, que fue un gran compilador de la filosofía oriental y escribió un libro que si ustedes no lo tienen presente, se los recomiendo, se llama, no lo escribió, sino que hizo algunos comentarios, pero compiló esto para Occidente, como una forma de comprender la manera oriental de vincularse con lo que nos pasa y como una escuela de vida casi de Aldous Huxley, un gran escritor que tiene un libro muy conocido llamado Un Mundo Feliz. Si no lo conocen por ese libro, el que yo les propongo que lean para introducirse más en la filosofía oriental y para hacer un gran estudio de la filosofía oriental es La filosofía perenne. Aquí en la filosofía perenne, él va a hacer un recorrido por todas las fuentes primordiales de la sabiduría oriental y occidental y va a encontrar puentes integradores y puntos coyunturales para el desarrollo del hombre actual. Es muy interesante. Él a partir de estos estudios, como les cuento, nos propone lo siguiente. La experiencia no es lo que nos sucede, sino aquello que hacemos con lo que nos sucede. Lo mismo también va a proponer la psicología humanística del psicólogo Carl Rogers, el psicólogo norteamericano Carl Rogers. O sea, somos lo que hacemos con aquello que nos pasa, ¿verdad? Así como Sartre decía que la libertad depende de lo que hacemos con lo que nos hicieron, ¿no? Esto es, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Bueno, esto es lo mismo, lo que nos está pasando en este momento, nosotros lo podemos gestionar. Fíjense cómo, una vez más, podemos referir a nuestra conciencia como una forma, una fuerza para gestionar lo que nos pasa, para lidiar con lo que nos pasa, no solamente una enfermedad, no solamente las cosas que puedan ser negativas, sino también las cosas positivas. Muchas veces, dice, va a proponer Lao Tse en su filosofía más profunda, lo positivo naturalmente nos lleva a lo negativo. Aquello que nosotros consideramos positivo y que nos alegra y que nos gusta, tenemos que saber contenerlo desde nuestro estado consciente para que no nos lleve casi accidentalmente a lo negativo. Porque como todas las cosas, va a buscar su integración. Si nosotros sabemos frenar con lo positivo, estamos indirectamente refrenando lo negativo. Si nosotros dejamos de negar lo negativo, naturalmente empezamos a hacer crecer lo positivo. Cuando yo niego todo lo que me resulta negativo, lo empodero, dice Lao Tse. Cuando niego lo negativo, le doy más fuerza. Cuando me apego a lo positivo, lo debilito. Entonces la propuesta es ser más neutral y gestionar el poder de nuestra conciencia a partir de la calma, la quietud y habitar la interioridad desde esa fuerza de la plenitud que nos da mantenernos en el estado del medio, en el presente. Es decir, lo que nos gusta no es tan agradable y lo que no nos gusta no es tan desagradable. Podemos encontrarnos con todo desde una forma más completa, más integral. Esa es un poco la propuesta. Entonces, aquello que nos pasa no nos determina, sino lo que hacemos con lo que nos pasa nos determina. Cualquier cosa traumática que nos ocurra, lo que nos decimos a partir de ese trauma, va a ser lo que nos va a quedar como secuela y lo que nos va a llevar tal vez a desarrollar sintomatología al respecto. Ahí es donde nos vinculamos un poquito más, ¿no? con el padecimiento de un paciente o de una persona que queremos ayudar. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung también nos propone lo mismo. Pero a otro lugar, dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas que usted pueda dominar, pero a la hora de tocar un alma, sea apenas otra alma humana. Es decir, esta, esto viene muy, si ustedes quieren, sentido desde el taoísmo.
tanto Aldous Huxley como Carl Gustav Jung fueron grandes estudiantes del taoísmo y en su epistemología, en su ejercicio de lo terapéutico, ambos pudieron aplicar los conceptos taoístas, cómo contemplar al paciente sin determinarlo desde el diagnóstico, sino más bien acompañarlo a que gestione lo que le pasa desde una inteligencia completa, más absoluta, cómo desarrollar en él un- una forma de que él se encuentre con el poder de superar lo que le pasa desde su interior, no desde lo exterior. Es decir, cómo hacemos que el paciente, además de seguir el tratamiento o además de seguir eh, la estrategia, si ustedes quieren, de prevención, también se vuelva protagonista de sus propias transformaciones, buscando una forma nueva de lidiar con su vida, con lo que le pasa, con sus relaciones, con todo su ser en general. Entonces aquí, como decíamos, ¿qué es el alma, no? Porque estábamos hablando de Jung, que nos habla de ser un alma humana y qué es el alma. Bueno, aquí tenemos un dibujo tradicional de los tres tesoros, ¿no? El Sambao, que ustedes conocen muy bien si pertenecen a la escuela con este nombre, ¿no? Por un lado tenemos el yin, ¿no? La esencia, el chi, la energía vital que surge de esta combustión esencial más depurada, más refinada, y del encuentro de estas dos fuerzas, el shen, ¿no? La mente, la conciencia. Lo estamos haciendo un gran reduccionismo, yo sé que estoy eliminando como 3.000 años de historia y desarrollo, pero no quiero hacer tan larga solamente cómo nosotros nos basamos en estos principios fundamentales del taoísmo, que el profesor Espinosa casualmente tiene también este mismo dibujo atrás suyo, en su espalda. Y cómo hay una forma de entender desde el taoísmo la integración de estas tres fuerzas, de estos tres grandes calderos, como el camino de la vida, como el camino de desarrollar un nuevo modo de vivir. Cuando nosotros descuidamos algunas de estas tres fuerzas, dice el taoísmo, es porque hemos quedado polarizados en algunas de las tensiones que determinan nuestra vida. Ya sea que hay muchas escuelas de taoísmo, muchas escuelas, están a grandes rasgos las escuelas que siguen el Neidano, que siguen una alquimia interna, y las escuelas que siguen una alquimia más externa. Tanto una como la otra nos van a proponer un estado de trabajo con la mente, con el Shen. La escuela del Neidan lo van a tomar como la primera estrategia de trabajo. La escuela de Weidan lo van a tomar como una estrategia última de trabajo. Primero va a empezar una alquimia externa, va a empezar con un trabajo, obviamente, ¿no es cierto?, de hierbas, de depuración del cuerpo, de trabajo de la respiración, de ejercicio y fortalecer lo externo hasta llegar a la mente. Mientras que las escuelas del Neidán o de la alquimia más interna nos van a llevar primeramente a trabajar con un desarrollo de lo interno, donde van a trabajar con la mente. Y la primera propuesta, y a esto es a lo que nos referimos nosotros también, es la depuración mental. ¿Cómo se hace la depuración mental? ¿Cómo se comienza el trabajo de la depuración mental, más allá de lo que nosotros conocemos de la meditación? Estando aquí ahora, habitando el presente. Nosotros tenemos el poder consciente de habitar el presente y la fuerza que propulsa la conexión con el cuerpo aquí ahora en el presente es nuestra respiración. Nosotros a través de conectar con la respiración, a través de observar, respirando profundamente el contenido de nuestra conciencia aquí ahora, ya entramos naturalmente en un estado de calma superior que el que teníamos hace un rato. Es decir, yo en este momento aquí ahora comienzo a observarme, comienzo a ver qué me pasa, qué me está ocurriendo en este presente, en este momento, y naturalmente entro en un estado de calma superior. Alcanzo un estado de calma superior. Esto propone el Taoísmo. Ese estado de calma superior es acumulativo, es como que se ahorra y se recarga. Mientras más tiempo logro vivir en ese estado de calma, mientras más tiempo logro mantenerme en ese estado de plenitud, en la presencia de mi interior, de mi estar aquí ahora,
más fuerza tengo para sostenerme en ese estado. Entonces convoco mejor a mis energías y me es más fácil ponerlas en equilibrio. Cuando yo estoy en un estado de calma, de quietud, de armonía, mi energía, por ejemplo, no se tensiona. La tensión, como ustedes bien saben, lleva a la obstrucción, lleva al estancamiento, lleva a que a la rigidez, y la rigidez es como la rama seca, se parte, se rompe. La rigidez tiene más que ver con la muerte, mientras que la fluidez y lo blando tiene que ver más con la vida. La calma es blanda, es como el agua, y esta es la propuesta de un poco de Lao Tse. Hay que ser como el agua. Él encuentra que el agua se acomoda a todo lo que se tiene que acomodar, y es rígida cuando tiene que ser rígida, y es suave cuando tiene que ser suave. Dice, hay una forma de vivir así como es el agua, que la podríamos trasladar a nuestra forma de relacionarnos con nuestra experiencia. Pero comienza de un estado de cultivar la quietud, de cultivar esta presencia, esta fuerza interior que nos sostiene a todos aquí ahora. Fíjense, y acá estamos hablando, ¿no? Hay que ser como el agua, dice, que fluye mansa e indiferente. Todo va por sí solo. Si está el agua turbia, dejarla quieta y ella sola gradualmente adquirirá transparencia. Y fíjense cómo conecta con esto que estamos hablando. Si vuestra mente está perturbada e inquieta, dejad actuar al tiempo y el reposo se producirá lentamente. Una tormenta no dura toda la mañana. Un chubasco no dura todo un día. Tal es, perdón, el curso del cielo y la tierra. Y lo que el cielo y la tierra no consiguen hacer durar, ¿podrá sostenerlo el hombre? Obtened vacío y conservad vuestro reposo. Esto es lo que les comentaba recién. Nosotros podemos alcanzar en nuestro interior un estado de vacío, un estado de encuentro, de reunión de todo el poder de nuestra psique aquí ahora. Y conservad vuestro reposo, dice. Lo inmutable y eterno penetran allí, donde no hay resistencia alguna. Todo trabaja silenciosamente. Las cosas existen y sin embargo no poseen. El Tao actúa sin pedir ni reclamar nada. Aquí es donde nos propone esta vuelta a nosotros, entre otros muchos poemas que lo va a decir. Pero nosotros siempre pedimos, reclamamos a la realidad, le pedimos algo, le reclamamos algo a lo que nos pasa. Y desde allí es que se produce esta tensión, porque nos ponemos en oposición con lo que es. Esta filosofía nos invita tal vez a saber amoldarnos a lo que es, a saber ir acomodándonos inteligentemente a lo que es. Esto aplicado a lo terapéutico podría ser llevado de una forma de enseñarle esta inteligencia a nuestros pacientes. Cómo lidiar con lo que les pasa de una manera más fluida, más como el agua, por así decirlo. Alguien tiene prendido el micrófono. Jacqueline, creo que. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Lo eterno y lo inmutable penetra allí donde no hay resistencia. Fíjense, siempre que hay tensión en nosotros, siempre que se genera un estado de falta de equilibrio entre lo que nos gustaría que pase y lo que realmente está pasando, entre lo que está pasando y lo que yo siento que me debería pasar a mí, o entre lo que está por pasar y yo no quiero que pase, por ejemplo, siempre hay un estado de resistencia. Entonces el taoísmo dice, ahí lo inmutable y lo eterno no entra. Por eso, para que el Shen, para que la mente pueda administrar y hacer fluir mejor el chi, y para que administre mejor y conserve la esencia, debe estar en un estado vacío, tomado por la fuerza del Tao.
mientras nuestra mente esté llena de deseos y perdida en temores y deseos, que esto es algo que nos acontece sobre todo en Occidente en este tiempo, que actuamos siempre desde el miedo y desde el deseo, y no desde el amor y desde la entrega, ¿no? Y desde la pureza del compartir desde lo que ya es, sino que siempre estamos muchas veces impedidos por un deseo que nos lleva a actuar sin darnos cuenta, eh, irresponsablemente con lo que hoy es. No tomamos con responsabilidad lo que es y no cuidamos lo que es con, con, con toda la responsabilidad y el amor con el que podríamos relacionarnos con lo que es, sino que más bien nos vivimos vinculando con lo que es de una forma un poco egoísta. Y por eso terminamos peleados con nosotros mismos, peleados con los demás, peleados con la realidad y con las cosas muchas veces, ¿no? Nos peleamos con todo lo que nos pasa y eso nos lleva también dolores de cabeza y grandes problemas a la larga. Bueno, hasta aquí un poco, ¿no? La charla mía y ahora abrimos un espacio de preguntas y de conversación para todos los que quieran compartir algo, comentarios, consultas. Aquí estamos para escucharlos. Están todos silenciados, me parece. A ver, Hola, ¿qué tal? ¿qué Hola, tal? ¿qué ¿Cómo tal? están? ¿Qué tal? ¿Sería posible em, tener alguna descripción o una, claro, una descripción de qué significa el Tao para usted? Como les decía recién, Tao no puede ser significado descrito por nuestra mente. Es simplemente una aproximación casi poética que hacemos, es casi una metáfora, ¿verdad? No podemos definir el Tao. Cuando uno le pregunta a un taoísta eh, religioso o a un taoísta, si ustedes quieren, más extremo, ¿qué es el Tao? Nos responde Tao. El camino es el camino. No hay muchas respuestas que podamos occidentalizar. Digamos que lo más occidentalizable que podemos decir hoy, que es el Tao, es como un estar presente y en equilibrio aquí ahora con todo lo que ocurre. Es decir, esto que de alguna manera traté de definirle, ¿no? Cómo llegar a una comunión constante con las fuerzas opuestas que buscan su síntesis en todo momento, desde nuestra comprensión interior. Es decir, sin oponernos desde nuestro interior a eso que todo el tiempo está en oposición y busca su armonía. Pero el Tao es indefinible porque abarca todo lo que es, todo lo que conocemos y todo lo que no conocemos. Es decir, todo lo lleno y todo lo vacío, todo lo luminoso, todo lo oscuro. El Tao es una integración que en tanto y en cuanto nuestra mente no puede definir, no la puede comprender. No sé si te respondo con esto. Igual Sí, perfecto. el primer capítulo del Tao dice que el Tao que puede ser llamado Tao no es el verdadero Tao, porque es Es- indescriptible. Porque es indescriptible, dicen, ¿cierto? claro, Eh, una pequeña acotación. Eh, bueno, este curso, la verdad, que tiende a tratar de hacernos mejor personas. Yo he tratado de estudiar el Tao desde la medicina china. Primero, después lo estudié desde el Qigong, que lo traté de materializar un poco en lo que es tener herramientas para tratar de buscar esta calma, ¿no es cierto? El Tao más meditativo. Y sin embargo, creo yo que cuando uno está, ¿no es cierto?, en esta especie de, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacer Zazen, una meditación muy, muy dura, y cuando más estamos luchando con nuestra mente, más rígidos y más ganas de decir por qué estamos sentados mirando la muralla y queremos pararnos y correr, ¿no es cierto? Pero hay algo que nos sostiene en ese lugar. Y eso que nos sostiene básicamente es la esperanza, ¿no es cierto?, de estar en armonía con nuestro entorno. Cuando hablamos de que el Sambao es la fusión del hombre entre el cielo y la tierra,
hablamos en una profundidad bastante más penetrante, que tiene que ver en la manera que nos situamos entre el cielo y la tierra, sin dejar de estar con la mente presente, pero dejar que el camino fluya, ¿no es cierto? Como el agua, como lo mencionamos muchas veces acá, y lograr estar en armonía y en esta amoldarse como el agua a todas las cosas, sin tener nuestro pensamiento crítico. Acá hay muchas personas, muchos filósofos que han hecho estudios profundos, entre ellos don Gastón Sublet, que tiene 97 años, acá después de los 97 años de toda la vida, 70 años profesor, muchos aspectos, musicólogo, una serie de cosas. Yo tuve un curso de taoísmo con él tiene un libro también muy interesante de taoísmo, y él lo comparaba con estos grandes seres de la historia, ¿ya? Y entre ellos, sí, un parámetro entre la sabiduría y la Lao-Tse, como él trataba con los gobernantes, y él, como ser una persona muy cristiana, lo llevaba hacia el aspecto religioso, y no había mucha diferencia en la apreciación, en términos, siendo que el cristianismo, esa vía, básicamente de qué manera podemos alcanzar lo que se llame como eternidad, tranquilidad, vida eterna, pero el aquí y el ahora es también estar feliz con lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, cuando uno le preguntan una cosa tan indescriptible, ¿no es cierto?, como esto, es de qué manera nos situamos de la mejor versión posible, ¿cierto? Transando, buscando equilibrio, ¿no es cierto?, pero siempre dejando que fluya la vida, ¿ya? Eso es como una acotación que yo quería comentarle. Es como el libre fluir del chi, por Exacto, ejemplo. Claro. exacto. O el tai chi, el equilibrio, ¿no? El equilibrio del chi, el tai chi, ¿no? Es la fuerza integradora de los opuestos, que siempre está en realidad. Es como el sol. El sol siempre está, nosotros lo dejamos de ver. Esto mismo ocurre con nuestro equilibrio interno y con este abrazar lo que es, como dice Jorge, eh, abrazar y amar lo que es desde aquí y ahora en la posibilidad de una integración profunda, ¿verdad? No, no deja eso de estar. Nosotros dejamos de estar centrados en eso que siempre está, que siempre le podemos echar mano a esa fuerza de equilibrio con el aquí y ahora. O sea, uno puede estar, por ejemplo, enojado, pero desde la plenitud. Lo que nosotros perdemos es la plenitud. Entonces el enojo nos posee. Uno puede sentir miedo, pero puede no ser poseído por el miedo. Bueno, esto mismo llevado, ¿no es cierto?, al cultivo de la calma, y eso vinculado al ámbito terapéutico, poder transmitirlo, ¿no es cierto?, no solamente a los pacientes, sino vibrarlo desde nosotros, sostenerlo en nuestro interior, porque la mejor forma de enseñar algo a alguien es a través del ejemplo, ¿verdad? Y si nosotros podemos vibrar en esa calma y abrazar esa presencia y contenerla en nosotros, esa integración que se da entre las cosas, este, no solamente nuestros pacientes, sino todas las personas que se relacionan con nosotros van a probablemente a tener una tendencia a encontrar esa calma. Esto que pasa con los grandes maestros de la humanidad, ¿verdad? Los grandes filósofos, los grandes maestros, por ejemplo, como decía Jorge, un gran maestro es Asen, si alguien ha tenido la posibilidad, son personas que es como si tuvieran una gravedad a esta calma, ¿no? A esta fuerza de estar presente. Es como si al encontrarnos con ellos ya entráramos en un estado de calma. Profesor Juan, Sí, ¿cuál sería la diferencia entre espíritu y alma? bueno, la diferencia entre el espíritu y alma, nosotros la tenemos un poquito más occidentalizada, porque en realidad no está esa diferencia tal vez en el taoísmo en sí. Eh, pero yo voy a tratar de hacer como si ustedes quieren, una, una integración entre lo occidental y lo oriental. El alma es nuestra psiquis, ¿no? Es hoy lo que nosotros conocemos, no solamente nuestra conciencia, nuestra personalidad, sino también todo lo que está en nuestro inconsciente, ¿no? Todo lo que nos, nos habita y de alguna manera precede a nuestra conciencia. Bueno, hay otras teorías que dicen que trasciende también a nuestra conciencia, pero eso es otro tema. Pero todo ya sea lo consciente o lo inconsciente de nuestra psiquis, en donde nosotros habitamos, hoy tenemos la posibilidad de ser testigos, esa es el alma. Y, y se desarrolla a través del desarrollo de la conciencia.
Por eso muchas de las escuelas de psicología proponen desarrollar la conciencia primeramente. Y el espíritu es un poco más abarcativo. El espíritu es aquello que ocurre en nuestra alma o en lo que se convierte en nuestra alma como síntesis del cuerpo, la energía y el alma, casi les diría después de la muerte. Lo que se propone el espíritu es algo que nosotros debemos alcanzar, que es un estado de plenitud del alma. Es como un nacimiento del alma a otra cosa. Muchas Cuando gracias. nosotros, sí, no, por favor, cuando estudiamos Cristian, un poco de alquimia taoísta, del Neidan, se habla del elixir de la vida dorada y del embrión dorado, de la semilla que tenemos, que casualmente el taoísmo la sitúa aquí, ¿no es cierto?, en la glándula pineal, entre la glándula pineal y la pituitaria. Allí está como esa fuerza de energía que hay que alcanzar a través del desarrollo interior. Una vez alcanzada esa completud, podríamos estar hablando de la construcción de un espíritu, pero el espíritu es eso en lo que el alma se desarrolla o se convierte después después de haber crecido, después de haberse desarrollado, después de haber de un grande y arduo trabajo en nuestra vida. O sea que nosotros estamos conectados con la fuerza de un espíritu, pero no somos espíritu todavía, según estas teorías. Somos alma. Claro, es un poquito diferente a lo que lo ve la medicina china, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos del espíritu de las cosas, el espíritu del brillo en la mirada, la vitalidad, ¿no es cierto? Cuando vemos una lengua y la vemos rosadita, etcétera, y vemos la vitalidad, y decimos buen espíritu, que básicamente está en equilibrio, ¿ya? Es la observación del equilibrio, es cuando nosotros podemos ver a alguien a sus ojos y podemos decir nos sentimos cobijados por él, sentimos el espíritu, sentimos su vitalidad, sin cruzar una palabra. Entonces, a eso se refiere, esa percepción muy sutil que tiene para contemplar el espíritu. Entonces, en el taoísmo es mucho más amplio que eso, ¿ya? Porque Exactamente. tiene que ver con ir, ¿cierto?, a tener un espíritu pleno, ¿no? Claro, Es y una trascendencia más allá eso. Bien. Bien, bueno, yo sé que podemos estar aquí hablando de taoísmo un par de días, ¿ah? Pero somos apasionados de esto, es la verdad. Quiero dar las gracias a todos, la verdad, por participar. Muchas gracias, profesor Juan Manuel. Espero que después ya tenerlo acá en Chile, poder hacer algunas cosas interesantes también acá. Además, su escuela de artes marciales es muy buena. Eh, es la escuela más grande, tiene 4 sedes, como 800 alumnos, es tremenda sede. Y la verdad que también es integral, que es un poco lo que nosotros queremos también como escuela. O sea, no solamente solo medicina china, sino que generar una serie de nexos en la cual uno pueda generar más habilidades terapéuticas, ¿ya? El trabajo del Qigong en profundidad, el trabajo del Qigong daoísta, que es lo que yo cultivo, a mí me ha costado mucho enseñarlo en Chile. Sin embargo, en Argentina, desde hace más o menos unos 12 años que enseño bastantes cursos de Qigong y medicina china. Y, y es porque la gente tiene bastante disciplina en lo que es la práctica y trata de llevarlo a cabo en su práctica diaria, ¿ya? Entonces, siempre acá a veces nos ha costado un poquito eso, dar ese paso, ¿ya? Dar ese paso porque estamos con una mirada bastante separada de eso porque no lo conocemos y tenemos algunos miedos y algunos prejuicios religiosos de cualquier índole. Pero la verdad que cuando el daoísmo entra en tu vida, así como parece casi una cultura religiosa, entra en tu vida como que uno logra un grado de serenidad en todo lo que nos pasa, en lo que nos rodea, en las relaciones humanas, en las virtudes como terapeuta, ¿no es cierto? El poder tratar de integrar, mirar esa alma también, ¿no es cierto? No solamente ver un riñón, un hígado, ese, ¿no es cierto? Y los puntos que vamos a trabajar, sino que dar ese espacio, ¿no es cierto?, a esa quietud. Y cuando nosotros hablamos nuestra filosofía de prepararnos como terapeutas, la preparación del terapeuta, que debemos integrar ejercicios de Qigong, ejercicios meditativos, la postura Wu-Yi, ¿no es cierto?, que es básico para poder aquietar nuestra mente, ya que tiene 5.000 años esa postura, ¿no es cierto?, desde el origen del Qigong.
es simplemente eso. O sea, en la vida, en todo el vida nos ha dicho que la mejor manera de intervenir en algo es la observación, y la observación plena, ¿no? Para sentirse cobijado por la otra persona y llenar ese espacio, ¿no es cierto? Entonces, es un poco la idea de poder tener esta charla, ¿no es cierto? Invitarlo. Por ahí había un par de preguntas diciendo que se iban a profundizar estos temas en el curso que pretendemos dar. Hay una, después, o sea, lo central ahora era la clase, pero de ahí obviamente va a estar esta clase grabada para los que la quieran revisar, porque son temas bastante interesantes, que con una doble lectura uno los profundiza mucho más. Eh, y hay un programa completo donde están un poco todas las actividades que podemos hacer en este curso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dar las gracias a todos por participar. eh, qué bueno que que nos sigamos reuniendo para hablar de estas cosas que son un poquito más profundas y que tienen que ver con el ser humano, ¿no es cierto? Es ser un mejor ser humano en plenitud. Así que por mi parte les doy muchas gracias profesor, muchas gracias a todos ustedes. Eh, le podemos mandar después el programa y todas esas cosas, la misma clase, ¿no es cierto? Si la desean, va a estar disponible, yo creo, en la página de Sambao. Así que eso, para los que no pudieron verla, Katy, ¿no es cierto? Es cosa que escriban a la secretaria al correo info@escuelasambao.cl, si hay alguna persona que le quieran compartir esta clase o inclusive esta aplicación del curso que pretendemos hacer, para poder profundizar en estos temas. Bien, así que eso. Muchas gracias a todos por mi parte y vamos a ver si aquí, si todos la verdad que están dando gracias, porque yo pensé que había más Ujú. preguntas y era eso. Así que, Bueno, sí, esas son mis palabras. yo también los invito a eso, a después, si quieren revisar el programa del curso, ahí vamos a estar dando ahí está todo lo que vamos a estar dando en el curso. Es bastante más amplio, pero no podíamos, como dice Jorge, meterlo en una sola clase. Obviamente vamos a hablar de la aplicación del Qigong, vamos a hablar del taoísmo aplicado a los masajes, a la acupuntura, y como decíamos, como en lo que hemos más centrado nuestra charla de hoy, un poco esto de ser mejor persona, ¿no? Como una filosofía de vida y una forma de psicología oriental, si ustedes quieren. Así que vamos a estar viendo también alquimia interna, eh, y como 12 tipos de meditación taoísta muy interesantes que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Pero bueno, eso queda en el programa. De mi parte, muchísimas gracias, me he sentido muy cómodo. Muchas gracias, Jorge, gracias a todos por participar. La verdad que es una buena convocatoria. Así que un fuerte abrazo de mi parte y espero verlos en el curso. Muchas gracias y buenas noches a todos. Que estén muy bien. Gracias, Gracias. profesor. Chao, gracias. Buenas Buenas noches. noches.